En estos tiempos de empoderamiento en los que parece que la mujer reivindica su papel en la vida, en el mundo, en la historia, llegó a la redacción del programa este libro de Teresa Sagrera y dije, pues tenemos que hablar de él. Y sobre todo quiero conocer a esta doncella guerrera, que es el título de la novela. Dice aquí la apasionante historia de Juana de Arintero, la primera guerrera y soldado española. No me digáis que con este título y con esta portada no teníamos que llamar a Teresa Sagrera y reunirnos con ella. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Es cierto, ¿no?, que un título como este o un personaje pues como Juana de Arintero, como dices tú aquí, la primera guerrera y soldado de España, esto de entrada llama mucho la atención porque nos tenemos que remontar con esta novela a siglos muy pasados, ¿no? Al siglo XV, sí. Es una historia que nos mueve a un pasado remoto, pero que es tremendamente actual, porque el tema de la guerra es un tema actual, que desgraciadamente no pasa de moda, y además que nos permite, a través de los ojos de Juana, mirar la guerra con ojos de mujer, que es un tema realmente nuevo, porque siempre se nos ha explicado la guerra con ojos de hombre, ¿no?, desde el punto de vista masculino, y básicamente narrado también por autores masculinos, y entonces poderlo explicar desde el punto de vista de una mujer autora y con una protagonista que es una mujer, pues me permite dar un punto de vista absolutamente distinto de la guerra. ¿Quién era Juana? Cuéntame. Juana es una historia. Juana de Arintero es una joven de 18 años que vive en una aldea en el siglo XV, en León, muy cerca ya de Asturias, en las montañas de León, en el Valle de Argüellos, que es un lugar precioso que si no habéis estado nunca os lo recomiendo. Valle de Argüellos, vamos a apuntarlo. Sí, es una reserva de la biosfera fantástica. Y que en un momento donde se desencadena la guerra de sucesión castellana, en que se disputan la corona entre Juana la Beltraneja y Isabel de Castilla, pues son llamados todos los nobles y los representantes de estos nobles a alistarse. Y su padre, el padre de Juana, que es el noble de Arintero, es un pequeño noble, ya no tiene edad para ir a la guerra, y es ella la que coge el mando de querer ir en nombre de la familia y se viste de soldado para ir a defender el honor de la familia. O sea que en aquellas épocas en las que Isabel, ¿no?, Isabel la Católica era jovencita, luchaba por llegar a la corona, había otras mujeres también con personalidad, con fuerza, que tenían cosas que hacer y que decir, ¿no? De hecho es la guerra de Isabel la Católica, donde ella va a defender la corona de Isabel la Católica, Juana de Arintero, ¿no? Y vemos que al lado de esta reina tan poderosa y tan que se pone al lado de los ejércitos y que monta a caballo hasta el punto de perder un embarazo montando a caballo, Isabel la Católica, ¿no? Pues Juana de Arintero es una chica que se sobrepone a todas las trabas que le pone el momento, porque está prohibido que las mujeres vayan a la guerra, es un espacio masculino, y ella, a pesar de sus 18 años, a pesar de todas las trabas que se encuentra, se decide ir con su escudero. Bueno, el escudero se lo impone un poco su padre. Se va a la guerra para defender el honor de la familia. Sí. Muchas veces, y tú lo decías al principio, ¿no?, las novelas, los libros o lo que queda del pasado lo ha escrito hombres, ¿no?, aquellos libros en los que los historiadores buscáis, ¿no?, buceáis entre la historia para encontrar personajes como este, ¿no? Casi siempre son hombres los protagonistas y no se habla excesivamente de las mujeres, ¿no?, tanto en los libros de historia o lo que ha quedado de... Realmente hay muy poca documentación acerca de este personaje. Ha llegado a nosotros gracias al romancero leonés, que ha pervivido a lo largo de los siglos, y un par de pinturas, una del siglo XVII, donde atrás de la pintura que se encuentra en la Cándana, una población vecina, hay un pergamino que habla de los privilegios, un pergamino también del siglo XVII, de los privilegios que supuestamente ganaron los vecinos del valle por el hecho de que Juana fuera a guerrear, ¿no? Es decir, que eso sí que es cierto. Sí, es sí, cierto. sí, este documento se ha encontrado. A raíz de que Juana fue a la guerra y ayudó... Obtuvieron unos privilegios, ¿no?, de no tener que ir a la guerra y de poder de librarse de una serie de pagos, de impuestos, y además de poder hacer un mercado semanal. Entonces,
todos estos privilegios nos hablan del recuerdo de Juana y de su existencia, pero realmente sabemos muy poquito de su existencia, pero es una figura que navega un poco entre lo que sería la leyenda y la historia, ¿no? De eso te quería hablar, Teresa, ¿no? De lo romántico que las novelas, las películas han hecho de las mujeres en épocas medievales guerreando, ¿no? Hay una imagen muy romántica de esa mujer guerrera que se pone también en las armaduras y va con los hombres a luchar, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia, en varios capítulos de la historia, las mujeres siempre se ha dado una visión un poco romántica, ¿no? No sé hasta qué punto Juana era más o menos romántica. Yo he pretendido, a través de esta novela, intentar hacer un canto a la paz, que creo que es tan necesario ahora más que nunca, ¿no? Y a través de ella reivindicar la absurdidad de la guerra, ¿no? Que no tiene ningún sentido, pero explicado desde dentro, con las atrocidades, con las crueldades, con la violencia de la guerra, y cómo ella a lo largo de la novela, conforme va avanzando, se va dando cuenta de lo absurdo que es todo, ¿no? Y de que ha marchado con una idea romántica realmente, como tú dices, de la guerra y de ir a defender el honor, y va dándose cuenta de que realmente es un juego de intereses de los poderosos y que muere mucha gente defendiendo este absurdo, ¿no? Y esta es un poco la idea que defiende la novela. Lo cierto es que Juana va a ir paseándose por varios escenarios de Castilla, que me imagino que tú los habrás recorrido, los habrás visitado también, empapándote de ese espíritu de lo que pudo ser, ¿no? Aquella vida. Sí. A pesar de que hoy en día por internet se pueden encontrar maravillas y puedes estar documentándote la mar de bien, no hay nada como ir a pisar el terreno y poder estar allí in situ, ver la casa donde supuestamente vivió la familia de Juana de Arientero, que además su propietario te explique cómo es el pueblo en sí, cómo es en invierno, si el río baja helado o no baja helado, ver tú mismo el parque, te impregna de los olores de la zona, de poder ver los colores, poder sentir, esto lo puedas transmitir a la hora que escribes, ¿no? Y además de Arientero y de todo el valle que te comentaba, pues podemos encontrar desde León, Burgos, va siguiendo un poco todo el trazado del Duero también, Zamora, Benavente, Valladolid, Medina del Campo, y tú también puedes, además de pasearme yo como autor, pues también se va a poder pasear el lector cuando lea el libro y la novela a través de todos estos paisajes que son los escenarios de... Maravillosos, ¿no? Sí, y que afortunadamente preciosos. es esa España vaciada, pero también es esa Sí, España que se conserva, que conserva esa originalidad, ¿no? de aquellas y sentirse épocas, ¿no? pues que está en unas justas en Valladolid, viendo cómo se celebran en la plaza, o ver el primer campamento sanitario que Isabel la Católica mandó construir para la guerra de Pelea Gonzalo, la guerra de Toro, o sentirse desde Toro viendo toda la esplanada donde zigzaguea el río Duero y toda la batalla allí instalada, que gracias también a bibliotecas virtuales como la de Miguel de Cervantes, podemos remontarnos a las crónicas de los historiadores de la época, ¿no? Como Hernán Pulgar, y saber realmente las anécdotas de aquel momento que nos dicen cómo actuaban los reyes católicos o esta parte humana de los personajes históricos, ¿no? Que sí, es decir, ¿no? Lo histórico, los datos, ¿no? Las batallas, todo eso lo tenemos en los libros, pero cómo era una mujer, cómo se vestía, cuáles eran sus dudas, sus problemas, ¿no? O cuál era el día a día de una mujer de aquella época. Eso ya es más difícil, ¿no? Y eso sí que es un reto para vosotros, o para ti en este caso, que haces de protagonista a una mujer guerrera. Es un reto, ¿no? pero es lo que creo que realmente humaniza a los personajes y lo que hace que el lector se sienta dentro de un libro, ¿no? Porque es una ficción histórica, la novela histórica, pero que tiene que tener este componente de sentirte dentro, que tú puedas pasearte por el Burgos de la época, sentir que estás entre murallas, sentir que ves el castillo, que ves la calle de las armas entre fuego, cuando se quemó. Todo esto es lo que realmente le tiene que llegar al lector cuando
se ponga a leer el libro. Bueno, pues haremos una cosa, leeremos el libro y luego en algunas vacaciones, ¿no? Sí. Ya sean las de verano, las que podamos, nos vamos a esa zona y hacemos Sí. esa ruta recorriendo Sí. todos esos paisajes que están bastante vírgenes. La verdad es que es una zona Sí, de sí, España sí. maravillosa en ese sentido, porque te permite a ti, como escritora, lo que tú dices, ¿no? Llegar al terreno e intentar imaginar Sí. cómo pudo ser aquel capítulo, ¿no? Yo me imagino que estos días, viendo en televisión las imágenes que nos llegan de Ucrania y de esas mujeres que Sí. han podido algunas quedarse a ayudar a los maridos, a guerrear también y a defender lo suyo, ¿no? Son en el fondo Juanas de Arintero, ¿no? Y es que creo que realmente hubo muchas más Juanas de Arintero, igual que Juanas de Arco, ¿no? Pero como que la historia no la explicamos nosotros, y las que murieron en el campo de batalla, por mucho que fueran vestidas de hombre, no trascendieron hasta nuestros días, ¿no? Pero realmente, a pesar de que siempre hemos participado de las guerras como acompañantes, como cocineras, como prostitutas o como víctimas cuando han llegado a ocupar una población, que es lo que vemos día tras día, y víctimas de violación, de saqueo, de abusos. Pues la mujer también tiene su parte que contar respecto a la guerra, y por eso creo que es tan importante. Bueno, pues qué personaje tan bonito, ¿no? Este de Juana de Arintero, la doncella guerrera, la primera guerrera de la historia de España, podríamos decir, aunque como tú bien dices, y seguramente si pudiésemos bucear en la historia desde el principio de los tiempos, desde las primeras batallas, ahí estaba la figura de la mujer de una manera o de otra participando, ¿no? Sí. Y creo que es bonito también que libros como este nos los recuerden. Muchísimas gracias, Teresa. Muchas Gracias a ventas ti. de este libro. Y no sé, yo, porque ahora se lo decía antes de empezar la entrevista, digo, a lo mejor alguna productora de cine o de series de televisión se da cuenta de que esta doncella guerrera merece una serie con alguna de estas actrices famosas que hoy en día protagonizan estas grandes historias medievales que tanto seducen a la audiencia en televisión. Así es que ojalá llegue. Ojalá, llegue a ese sería punto, ¿no? fantástico. Sería fantástico ver en serie de televisión a Juana de Arintero, a esta doncella guerrera. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ti.